contraté a un novio falso para humillar a mi ex, y terminé atrapada en una mentira que casi destruye una familia. Mi ex se iba a casar con la mujer con la que me había engañado, y yo estaba invitada. La mayoría de la gente con algo de sentido común habría rechazado la invitación, pero yo no podía. Bruno se aseguró de invitar a todo nuestro grupo de amigos de la universidad, sabiendo muy bien que todos iban en pareja, excepto yo. Era su última jugada para mostrarle a todos que nadie podía amarme. Yo lo sabía, y acepté, aún sintiendo esa punzada amarga en el pecho. No quería ir sola y exponerme a su juego, así que me desahogué con mi compañera de cuarto, Livia. Ella me escuchó con paciencia y, después de unos segundos de silencio, me sugirió que buscara a alguien en una aplicación de acompañantes de alquiler. Lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. Es como contratar a un fotógrafo o un DJ, me explicó. Son profesionales, tienen reglas claras, y solo cumplen su papel. Al principio me pareció una locura, pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. La aplicación estaba llena de perfiles atractivos, actores, estudiantes de posgrado, personas que parecían salidas de una revista. El costo era alto, 500 euros por un fin de semana, pero garantizaban discreción y profesionalismo. Finalmente me decidí por Cayo, un hombre que parecía demasiado perfecto para ser real, MBA en Harvard, voluntario en refugios de perros, y una mandíbula que, estaba segura, haría hervir la sangre de Bruno. Me envió un formulario larguísimo para llenar, mis colores favoritos, mis comidas preferidas, hasta pequeños secretos que solo una pareja real sabría. Juntos inventamos una historia. Nos habíamos conocido en un parque cuando uno de sus perros de rescate, Rosina, se escapó y corrió directo hacia mí. Él dijo que fue amor a primera vista. Sonaba tan romántico que casi logré creérmelo. Cayo se mostró increíblemente profesional desde el inicio, tanto que empecé a preguntarme con cuántas mujeres había hecho esto antes. Le envié la mitad del dinero y, la mañana de la boda, apareció en la puerta de mi apartamento. Lucía todavía mejor que en las fotos, alto, elegante, con una sonrisa segura. Traía un pequeño corsaje que hacía juego con mi vestido. ¿Lista para ir?, me preguntó con esa calma que parecía imperturbable. Honestamente, no, respondí riendo nerviosa. Él tomó mi mano y me guió hacia su Lexus. No la soltó en todo el camino, ni siquiera durante la ceremonia. Su pulgar dibujaba círculos pequeños en el dorso de mi mano, un gesto tan íntimo que me desconcertó. Susurraba chistes en las partes aburridas, me preguntaba cómo me sentía durante los votos, como si de verdad estuviera preocupado por mí. Y lo odiaba admitir, pero era bueno, demasiado bueno en su trabajo. En la recepción, Cayo se transformó en el centro de atención. Encantó a mis amigos de la universidad con anécdotas improvisadas sobre nuestra relación, sacó a bailar incluso a los más tímidos y hasta debatió política con algunos invitados mayores. La novia no pudo apartar los ojos de él y Bruno. Bruno me miraba con una mezcla de celos y dolor que, de alguna manera, cerró la herida que me había dejado. Era como si, por fin, hubiera recuperado un poco de dignidad. Cuando Cayo me sacó a bailar lento, se inclinó y susurró: «Hagamos que todos se mueran de envidia». Pero yo ya no estaba pensando en Bruno. Solo podía sentir el ritmo de su corazón contra el mío, acelerado, igual que el mío. Pensé en esa regla tácita de no enamorarse, y justo cuando iba a bromear sobre eso, el timbre de su teléfono nos interrumpió. Contestó, y vi como su rostro se ponía pálido. Era su madre, Dona Marta, llorando. Seu Paulo, su padre, acababa de colapsar. Cayo apenas alcanzó a balbucear unas palabras antes de que yo agarrara sus llaves y lo arrastrara fuera del salón. El trayecto de 40 minutos hasta el hospital fue silencioso. Era como si volviéramos a ser dos extraños. Llegamos justo antes de que llevaran a Seu Paulo a cirugía. Dona Marta, con el rostro empapado en lágrimas, me tomó de la mano y me dijo: «Gracias a Deus você está aquí». Cayo nos contó todo sobre você. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Qué les había contado? ¿Por qué? Le escuché hablar de lo hermosa que era, de lo feliz que estaba de por fin conocerme, aunque lamentaba que fuera bajo esas circunstancias. Yo solo podía mirar a Cayo, buscando respuestas. Lo aparté un momento en un pasillo vacío y le pregunté si realmente había hablado de mí con su familia. Cayo pasó las manos por su cabello, con gesto de derrota, y admitió: «Y sé que es poco profesional. Conozco las reglas, pero esas noches que pasamos chateando, compartiendo historias y memes, empecé a sentir algo real. Pensé que podría invitarte a salir después de la boda». Antes de que pudiera responderle, la luz del quirófano se apagó. La cirugía había terminado. Corrimos de vuelta y, al entrar, Seu Paulo estaba consciente, aunque débil. Extendió su mano y apretó la mía con una fuerza sorprendente. «Linda, cuide do meu menino», susurró. Las lágrimas me ardieron en los ojos. Todo estaba mal. Lo había contratado para vengarme de Bruno, y ahora la familia de Cayo creía que yo era alguien real en su vida. La culpa me atravesó tan fuerte que intenté escabullirme hacia la salida. Pero antes de llegar, sentí su mano en mi muñeca. «Y fica, suate meu pai acordar de verdade», me pidió, apoyando su frente en la mía. Su voz tembló en la última palabra, y vi un miedo en sus ojos que no tenía nada que ver con contratos ni dinero. No pude negarme. Y así, regresé con él al pasillo frío del hospital, a un mundo donde ya no sabía qué era verdad ni qué era actuación. Nos sentamos en la sala de espera, bajo esas luces blancas que parecían no tener compasión.
Donna Marta se acercó enseguida, con los ojos hinchados por tanto llorar, y me apretó la mano como si fuéramos viejas conocidas. Me agradeció, una y otra vez, por estar allí con Cayo, por no dejarlo solo en un momento tan duro. Cada palabra me hacía sentir más culpable, como si estuviera robándole un lugar que no me correspondía. La madrugada se alargó lenta, interminable. A las 2 de la mañana, una enfermera salió para decirnos que Seu Paulo estaba estable, que los signos vitales mejoraban. Donna Marta lloró de alivio y, aún en medio de todo, me cubrió los hombros con su chaqueta, tratándome como a una nuera. Cerré los ojos en una de esas sillas incómodas, y al despertar, tenía la cabeza recostada en el hombro de Cayo, su brazo rodeándome. Por un instante creí que todo era real. El teléfono en mi bolsillo vibró, mensajes de Livia, preguntando por qué no había vuelto a casa tras la boda. La realidad me golpeó como una ola helada. Seguía metida en un papel que ya no tenía nada que ver con la fiesta. Seguía fingiendo, incluso con personas que no merecían mentiras. Y, sin embargo, no me moví. Cayo y yo fuimos juntos a la cafetería del hospital a buscar café. El silencio entre nosotros pesaba tanto como las palabras que no sabíamos decir. En la mesa de la esquina, Cayo se pasó las manos por el cabello y me pidió disculpas otra vez. Dijo que lo correcto era contarle a su madre la verdad, arrancar la venda de una vez. Yo abrí la boca para estar de acuerdo, pero lo que salió fue lo contrario, que debíamos esperar, que no era justo lanzarle esa bomba mientras Seu Paulo seguía recuperándose. Cayo me miró como si no pudiera creer lo que acababa de oír, y esa mirada me revolvió el estómago. Al regresar al cuarto, Seu Paulo estaba despierto y más animado. Cuando me vio, le dijo a Cayo que debía cuidarme, que era afortunado de haber encontrado a alguien como yo, alguien que no huía cuando las cosas se ponían feas. Yo apenas pude soportar esas palabras, quise correr, encerrarme en el baño. Allí, con el teléfono en la mano, llamé a Livia y le conté todo, desde la boda hasta el hospital. Ella me escuchó en silencio y, al final, me dijo algo que no quería oír, que ya no se trataba de un simple trabajo, que estaba metida en algo demasiado real. Mientras aún asimilaba sus palabras, me llegó una notificación de la aplicación de acompañantes, un recordatorio automático de que el evento había concluido y debía calificar mi experiencia. Sentí un nudo en el estómago. Ya estaba rompiendo los términos del acuerdo. No solo seguía fingiendo, sino que lo hacía en un hospital, con una familia que me había abierto sus brazos en plena crisis. Cerré la app de golpe, incapaz de responder. Cuando regresé, Donna Marta me recibió mostrándome fotos de Cayo de niño, contándome anécdotas de su infancia. Hablaba con la naturalidad de alguien que pensaba que yo estaría allí por años para escuchar cada historia. Me sentí una impostora, pero también descubrí que quería saber más de él, de la persona real detrás de esa fachada de acompañante perfecto. Y eso era lo más peligroso de todo. Esa misma tarde, una enfermera entró al cuarto y preguntó si yo era familia. Estaba a punto de aclarar que no, cuando Donna Marta respondió sin dudar. Gela è enamorada do Cayo. La enfermera lo anotó en el registro como si fuera un hecho. Y con el trazo de un bolígrafo, la mentira se volvió oficial. Cayo y yo salimos del hospital un rato para despejarnos. El aire fresco del jardín me golpeó en la cara después de tantas horas bajo las luces frías y asfixiantes. Caminamos en silencio hasta una banca y, poco a poco, él empezó a hablar. Me contó sobre el historial de salud de Seu Paulo, de cómo había tenido un infarto leve hacía 2 años y nunca siguió al pie de la letra las recomendaciones del médico. Su voz se quebró cuando confesó lo asustado que estuvo al recibir la llamada de su madre. Yo le hablé de mi abuela, de cómo no alcancé a llegar al hospital cuando murió, y sentí que por primera vez estábamos teniendo una conversación real, sin papeles, sin mentiras. Cuando regresamos, Donna Marta nos pidió que fuéramos a su casa a recoger algunas cosas de Seu Paulo, sus lentes, ropa cómoda, su almohada preferida. El trayecto en el coche se hizo pesado, en silencio, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. Al llegar, me encontré rodeada de fotos familiares, Cayo en su graduación, en fiestas, de niño con sus perros. Era entrar a la raíz de su vida, y eso me hizo sentir que estaba cruzando una línea invisible. En la sala, Cayo se dejó caer en el sofá, se inclinó hacia mí y tomó mi mano. Su mirada era seria. Y gracias por quedarte. Cualquiera se habría ido hace horas, me dijo. Las palabras se me escaparon solas, que no entendía qué hacía ahí todavía, que en algún punto esto había dejado de ser un simple acuerdo. Él asintió y confesó que ya lo había sentido desde la boda, cuando bailamos. Nos quedamos en silencio, tomados de la mano, como si ambos tuviéramos miedo de ponerle nombre a lo que estaba pasando. Mi celular vibró de repente. El grupo de amigos de la universidad explotaba con mensajes. Preguntaban dónde había desaparecido, si algo había pasado con mi acompañante. Entre los mensajes, uno de rubia me heló la sangre, ¿el chico que llevaste era real o contratado? Bruno anda diciendo cosas raras. Le mostré la pantalla a Cayo. Su expresión se endureció. Ambos entendimos lo mismo, Bruno estaba difundiendo rumores y podía arruinarlo todo. Si llegaba hasta su madre, nuestra mentira se derrumbaría en segundos. El camino de regreso al hospital fue insoportable. Cuando entramos al cuarto, Seu Paulo estaba más animado, bromeando sobre la comida del hospital. Pero entonces, al vernos tomados de la mano, dijo en voz alta que esperaba poder estar en nuestra boda algún día, que debía recuperarse rápido para poder acompañarnos al altar. Sentí el estómago darme un vuelco. Donna Marta se rió suavemente, diciendo que había tiempo para todo.
Yo apenas pude sonreír, tragándome la culpa. Esa noche, ella insistió en quedarse con su esposo y nos mandó a descansar. Al despedirme, me abrazó con fuerza y me susurró que yo era lo mejor que le había pasado a su hijo, que podía ver cuánto me preocupaba por él. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Cuando entramos al ascensor, evité mirar a Cayo porque sabía que, si lo hacía, no podría contener las lágrimas. Al llegar a mi apartamento, Livia estaba despierta. Me preparó té y se sentó a escuchar todo lo que había ocurrido, sin interrumpir. Cuando terminé, me hizo la pregunta que más temía. ¿Tienes sentimientos reales por Cayo? Abrí la boca, pero no salió ninguna respuesta. Porque ya no estaba segura de dónde terminaba la mentira y dónde empezaba lo que sentía de verdad. No dormí casi nada esa noche. Me revolqué en la cama pensando en todas las posibles formas de decir la verdad a la familia de Cayo. Cada versión me hacía ver peor, como si hubiera planeado aprovecharme de ellos en su momento más vulnerable. Al amanecer, recibí un mensaje suyo. Seu Paulo había pasado buena noche, y los médicos pensaban trasladarlo a una habitación común pronto. Me alegré de verdad, pero luego Cayo añadió que tal vez debíamos esperar un poco más antes de hablar con su madre, dejarla disfrutar de ese alivio. Y yo estuve de acuerdo, aunque sabía que solo estábamos hundiéndonos más. Un par de horas después, recibí otra notificación de la aplicación, una advertencia sobre violación de términos de servicio por seguir representándome como su pareja más allá del evento contratado. Sentí el suelo hundirse bajo mis pies. Le saqué una captura para mostrársela a Cayo, como si necesitara pruebas de que esto ya había ido demasiado lejos. Nos encontramos en una cafetería antes de volver al hospital. Él me dijo que, cuando todo terminara, quería invitarme a una cita real, sin contratos de por medio. Yo lo miré con miedo y le respondí que también lo deseaba, pero que no sabía si podríamos construir algo verdadero sobre tantas mentiras. Tomó mi mano con firmeza, y por un momento dejé de pensar en reglas, aplicaciones o advertencias. En el hospital, Seu Paulo ya estaba en una habitación regular, bromeando con las enfermeras y viéndose mucho más fuerte. Nos preguntó sobre mi familia, mi trabajo, mi vida. Respondí lo más sinceramente que pude, esquivando con cuidado cualquier detalle sobre cómo había conocido a Cayo. Cada pregunta me pesaba como un ladrillo, porque detrás de cada respuesta había una verdad oculta. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, alguien tocó la puerta. Era Elías, preocupado porque había desaparecido de la boda sin dar explicaciones. Lo dejé entrar y terminé contándole todo, desde el alquiler de Cayo hasta el hospital. Me escuchó sin juzgarme, y al final solo dijo que tenía que decir la verdad pronto, antes de que se volviera insoportable. Sabía que tenía razón. La mañana siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje que me heló. Bruno me había enviado una captura del perfil de Cayo en la aplicación, con una nota venenosa. Admite que lo contrataste, nadie estaría contigo por voluntad propia. La crueldad era la misma de siempre, la que me había destruido tantas veces. Se lo reenvié a Cayo. En menos de un minuto me llamó, furioso. Dijo que Bruno estaba intentando usar esto como un arma y que no podíamos seguir esperando. Teníamos que contar la verdad ahora. Nos encontramos en el hospital y llevamos a dona Marta a la sala de espera. Cayo comenzó a hablar. Le explicó todo, que trabajaba para un servicio de acompañantes, que yo lo había contratado para la boda de mi ex, que en realidad apenas nos conocíamos desde hacía unos días. Vi cómo las expresiones de ella cambiaban, primero incredulidad, luego dolor, y finalmente enojo. Me miró directo y me preguntó si algo de lo que había hecho había sido real. Le dije que sí, que lo del hospital, lo de quedarme toda la noche, lo de preocuparme por Cayo, todo eso había sido real. Admití que, aunque nuestra historia empezó con una mentira, los sentimientos que habían nacido no lo eran. Ella nos escuchó con los ojos húmedos y la voz dura. Nos pidió que la dejáramos sola, que necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado. Salimos del hospital en silencio, con la sensación de haber arruinado algo que jamás podríamos reparar. Al salir del hospital ese día, el silencio entre Cayo y yo se volvió insoportable. Nos sentamos en su coche sin encenderlo, cada uno perdido en sus pensamientos. Me pidió perdón por haberme arrastrado a todo aquello, y yo también me disculpé por no haberme ido cuando debía hacerlo. Ambos sabíamos que lo que había surgido entre nosotros era real, pero también que la mentira con su familia había dejado heridas profundas. Esa noche, en mi apartamento, recibí una notificación de la aplicación, una multa por violar sus términos de servicio. Llamé al número que aparecía y tuve que explicar todo. Me confirmaron que Cayo probablemente sería suspendido y que yo debía pagar la penalidad. Colgué con un nudo en la garganta. Cuando se lo conté a Livia, me sugirió que al menos controlara mi versión de la historia. Entre las dos redactamos un mensaje para el grupo de amigos. Reconocí que había contratado a alguien para la boda porque no quería enfrentarme sola a Bruno, pero aclaré que lo demás era asunto mío. Rubia me apoyó de inmediato, otros guardaron silencio o me juzgaron. Bruno, por supuesto, me insultó en el chat, pero ya no me importaba tanto. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y alivio. Cayo me escribía para contarme que Seu Paulo mejoraba, aunque su madre seguía sin querer hablar de nosotros. Cerré mi cuenta en la aplicación, como quien cierra una puerta para siempre. 3 días después, Cayo me llamó y me invitó a cenar, solo nosotros dos. Acepté. Nos encontramos en un restaurante pequeño, lejos de todo. Esta vez no había sonrisas ensayadas ni trajes perfectos, solo él, con un cansancio honesto en la cara. Hablamos durante horas,
de su trabajo, de mi miedo a verme vulnerable, de lo que significaba intentar algo real después de haber empezado con una mentira. Ambos coincidimos en que queríamos probar, pero despacio. Las semanas siguientes fueron extrañas, como si estuviéramos aprendiendo a conocernos de cero. Nos veíamos para tomar café, pasear con sus perros, Rosina y Biscoito, cocinar en casa. Su madre, al principio distante, terminó llamándome un día para invitarme a almorzar. Fui con el corazón en la mano, esperando un rechazo definitivo. Pero lo que encontré fue otra cosa. Me dijo que aún dolía la mentira, pero que había visto cómo me quedé junto a su hijo en el hospital, y que eso era suficiente prueba de que me importaba. Me pidió que nunca más hubiera secretos. Prometí que así sería. Con el tiempo, nuestro círculo de amigos se redujo. Quienes me creyeron y se quedaron, como Rubia y Elías, se volvieron más importantes que nunca. Bruno siguió hablando, pero ya no tenía poder sobre mí. Una tarde, lo vi en una cafetería y, antes de que pudiera abrir la boca, le dije que estaba cansada de dejar que me hiciera sentir pequeña. Me di media vuelta y lo dejé ahí, con sus palabras venenosas colgando en el aire. Meses después, Cayo y yo estábamos en la casa de sus padres, cenando con ellos. Seu Paulo se recuperaba bien y hacía bromas, diciendo que, aunque nuestra historia no había comenzado de la manera más común, a veces la vida funcionaba así, lo inesperado acababa siendo lo más verdadero. Me miré con Cayo, compartiendo en silencio la memoria de todo lo que habíamos pasado. Y entendí que, aunque la mentira había sido el inicio, lo que teníamos ahora era real. Construido con cuidado, con miedo y esperanza, pero real. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.